Bien, bueno, pues esta tarde que tenemos a Envite School y Amazon, hoy solo tenemos 2 charlas por la tarde. Él es Enrique Serrano, es director general de Tinámica y consejero delegado de Envite School, en donde se tratan aplicaciones prácticas sobre Big Data. Vamos a hablar también de los entornos donde aparece y donde se aplican los drivers de negocio, en un concepto que ahora nos van a explicar. Os dejo con Enrique. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la delegación de alumnos y a la Universidad Politécnica la organización del evento, que ya va por la segunda o tercera edición, creo, y bueno, por todo el empeño que está poniendo en acercar el mundo de la empresa a la universidad o la universidad a la empresa, que yo creo que eso siempre es positivo. Y para mí es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que no me gusta nada estar aquí detrás del atril, que parece que me estoy escondiendo, con lo cual, si se me oye bien, saldré fuera. Lo que tenía pensado contaros pues es un poco el concepto y todo lo que hay detrás del Big Data, que en realidad es un concepto que es de marketing. Es marketingiano, es un concepto que alguien se ha inventado, concretamente una compañía que se llama McKinsey, hace ya unos cuantos años, le hizo un informe a grandes empresas, a Telefónica entre ellas, y a partir de ahí se puso de moda todo lo que tiene que ver con Big Data. Yo lo intentaré aclararos un poquito qué es, qué hay detrás, qué negocio se mueve, qué fabricantes, qué tecnologías, y si queréis luego, pues al final del todo, pues me preguntáis o hacemos un debate. Lo del tema del driver de negocio, pues es muy importante, porque al final es lo que está moviendo el que haya proyectos de este tipo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aparte de esta empresa que es McKinsey, que es una consultora de negocio, o sea que lo que hace son informes y su entregable es papel, no instala nada ni fabrica nada, aquí hay una serie de empresas que sí, desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista de tecnología, han traccionado del resto. Desde el punto de vista de organización, con organizaciones absolutamente planas, con casillas dentro de esos organigramas que ya ponían Chief Data o Data Manager o incluso Big Data dentro de esas casillas del organigrama. Y segundo, porque la tecnología que han puesto en marcha detrás era disruptiva y de alguna forma pues rompía con los cánones establecidos de una arquitectura tecnológica tradicional. ¿Y esas empresas quiénes son? Pues son Google, son Amazon, que vais a tener después, son LinkedIn, son compañías que fundamentalmente son compañías.com y han roto esos esquemas establecidos de, según decía el libro, la arquitectura tecnológica había que montarla de una determinada forma. También, no se ve bien en los gráficos, pero lo que quiero es que nos quedemos con el concepto. Los grandes fabricantes de tecnología, como Oracle, como SAP, SAP y los que todos conocéis, se dieron cuenta también hace años que oye, el precio del almacenamiento cae, el precio del silicio también, la capacidad de computación cae, la ley de Moore, sin embargo, se sigue cumpliendo en cuanto a que cada 18 meses la capacidad computacional se multiplica por 2 o la capacidad de proceso. Los anchos de banda, pues como veis, cada vez se exige más ancho de banda en cuanto a comunicaciones, el precio cae y cae exponencialmente el precio de almacenamiento, el precio en cuanto a dólar por CPU, ancho de banda. Esto hace que los fabricantes de tecnología empiecen a sacar devices, es decir, máquinas que de alguna manera conjugan todo lo que es proceso y memoria en un mismo hardware. Y además le ponen capas de software y al final lo que están vendiendo pues es un producto que conlleva o conjuga tanto software como hardware. Y esto fue hace unos cuantos años. El producto, pues en algunos fabricantes se llama HANA, se llama Netexa, se llama Pure Data, se llama Exadata, más Exalitis, depende del fabricante que estemos hablando. Y estos fabricantes, pues algunos sí que han colocado estas máquinas en algunos grandes clientes o grandes cuentas. ¿Qué hace todo esto? Pues lo que hace es procesar mucho más rápido y llegar pues prácticamente al near real time, que es en cuanto a capacidad de proceso, que es lo que algunos buscaban.
No obstante, yo os hablo de driver de negocio, palancas de negocio, porque al final, en todo proyecto tecnológico, tiene que haber una palanca que esté conectada con el negocio, con la cuenta de resultados. Es decir, se hace una gran inversión si esa inversión tiene un retorno, y ese retorno se tiene en la cuenta de resultados. Con esto lo que os quiero decir es que ahora mismo un 60%, ojo al dato, un 60% de los proyectos tecnológicos de Big Data están siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque falta un driver de negocio y porque ha llegado un gran fabricante, ha convencido a alguien de tecnología, es decir, han comprado una máquina, en esa máquina pues han podido gastar $500.000, $1 millón, $1,5 millones de euros, que es lo que vale dependiendo del proyecto, y en los casos en los que ha sido un fracaso porque ha faltado un driver de negocio. Entonces, ¿el driver de negocio qué es? Pues es algo que te impacta en la cuenta de resultados y que tira de un proyecto de tecnología, ¿vale? Entonces, ¿qué drivers hay ahora en el mercado? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere conocer mejor al cliente. Ahora hay proyectos que se llaman cliente 360, es decir, conocer muchísimo mejor los hábitos de consumo de cada cliente. Seguimiento de la competencia. Hay muchísimo Open Data que te permite seguir casi a rajatabla lo que está haciendo tu competidor. Retención del cliente o máxima eficiencia en la ejecución de los procesos. Estos son algunos de los drivers que al final lo que han llevado a grandes compañías es a pensar, oye, si yo utilizo datos que de verdad estén bien, que sean datos de calidad, si esos datos los transformo en información, esa información le doy un poquito de inteligencia, se supone que eso es para que tome decisiones y se supone que es para que acierten esas decisiones. Y si además eso se retroalimenta con un feedback, pues se supone que seremos una organización inteligente porque aprendemos de nosotros mismos. Esto es lo que ha hecho que muchos consejeros delegados este año en su mesa hayan dicho, bueno señores, en empresas del IBEX 35, ¿y qué proyectos, qué iniciativas de Big Data vamos a tener este año? Porque es algo que se ha puesto de moda. Y como se ha puesto de moda, quiero que haya iniciativas. Y eso es lo que ha hecho que en las áreas, pues en algunas con más éxito que en otras, pues hayan empezado a buscar iniciativas y proyectos que tengan alguna componente de Big Data, aunque luego al final no lo sea. ¿Qué proyectos se están poniendo en marcha? Bueno, proyectos que hay ahora mismo en marcha y que pueden tener alguna componente de Big Data son aquellos que tienen que ver con la segmentación de las operaciones, es decir, están pegados a lo que son los sistemas transaccionales. Ya sabéis que en las compañías suelen convivir dos sistemas, el sistema transaccional, que es el que sigue la operación, y el sistema informacional, que es el que recoge toda la información para dotarle de inteligencia y llevarla a los KPIs o a los indicadores de negocio. Seguir la traza de los datos, es decir, en entornos que son regulados sobre todo, es decir, financieros, seguros, las autoridades lo que requieren es seguir el ciclo de vida del dato y saber exactamente quién lo modifica, quién lo cambia en cada momento del tiempo. La gestión corporativa de los datos, es decir, empresas como Carrefour, que tienen 80.000 referencias de producto, requieren que haya un data manager, que el que toca cualquier característica, atributo de esas referencias, se toca para todas las tiendas de Carrefour en toda España o incluso en un continente, si estamos hablando de Latinoamérica, y eso lo hace una persona con un sistema y un teclado. Estandarización semántica de los datos. Este es otro punto importante, es decir, vosotros estáis pagando facturas a compañías de la luz o del teléfono, donde hay ahora mismo, en algunas de ellas, y os hablo de datos reales, hay hasta 9 conceptos diferentes de cliente. Es decir, es cliente en el momento que está pagando facturas, pero también es cliente aunque no haya pagado la factura y se haya dado de baja, pero le vamos a retener durante otros 6 meses más por si es cliente. Si le pides, si el consejero delegado o el CEO pide un informe de los clientes de la compañía a marketing, va a diferir que si se lo pide a financiero o se lo pide a comercial. Medir el resultado de las acciones o de las decisiones que se toman, o integrar datos externos. Es decir, ahora hay muchos proyectos de Big Data que se llaman proyectos de Big Data simplemente porque alguien lo que está es integrando en el Data Warehouse, o aguas arriba o aguas abajo, datos que vienen de las redes sociales o datos que vienen del exterior, Open Data, estructurados o no estructurados. Y estas palancas o estos drivers, estos son los drivers, mueven o tiran de proyectos de tecnología. ¿Por qué? Pues porque se asigna un presupuesto y a partir de ahí tecnología empieza a buscarse la vida para dotar
para dotar de soluciones a lo que el negocio está pidiendo. Hay también otra palanca que venía ahí, que ponía time to market, pero en realidad time to market es el concepto antiguo, es decir, ahora lo que se está utilizando es real time. Cuando alguien quiere llevar un informe mensual a un real time o near real time, que es, oye, que es que yo le quiero dar al botoncito y tener mi informe al segundo o al minuto, pues eso también requiere de tecnología, que en muchos casos pues es tecnología que está asociada al Big Data. ¿Qué es lo que ocurre también? Que desde el punto de vista del analytics, es decir, hasta ahora el mundo del Business Intelligence corría por un lado, es decir, el mundo del Business Intelligence fundamentalmente lo construían informáticos o gente que sabía de tecnología, y el mundo del Analytics, ahí estaban los matemáticos y los estadísticos. Bueno, pues esto se está uniendo, hay una figura que habréis oído hablar, que es el Data Science, que el Data Science parece que es alguien que es medio matemático, medio estadístico y medio informático también. Bueno, pues ahora lo que se está pidiendo mucho es todo lo que tiene que ver con prever futuro, es decir, análisis avanzados, simulaciones, análisis predictivo, y este mundo potente del analytics, pues también está tirando de tecnología para que aguas arriba, es decir, recopilemos todos los datos, los integremos, vengan de donde vengan, da igual el origen, y podamos analizarlos en ese real time que os comentaba. Desde el punto de vista de las arquitecturas, pues también hay un cambio, es decir, hay un cambio, yo diría que enorme, entre lo que es la arquitectura tradicional, que tú tenías aquí, el mundo transaccional, es decir, los sistemas OLTP, es decir, de proceso de operaciones en línea, pues está cambiando, es decir, porque aquí la barrera que había en lo que es las arquitecturas antiguas, es decir, el mundo transaccional antiguo venía hasta aquí, y el mundo del Business Intelligence hasta el Big Data empezaba aquí, es decir, en esta ETL, en esta extracción, transformación y carga, para extraer los datos de la transacción y llevártelos al mundo informacional. Esto está cambiando, y está cambiando porque también el Big Data y con las nuevas tecnologías lo que está haciendo es que estos mundos se unen y se funden. Y en muchas compañías hay proyectos en los que si empiezas desde cero, pues probablemente el Business Intelligence y el informacional está ya totalmente embebido en una sola arquitectura dentro del transaccional. Cuando se hablaba antes de fabricantes, bueno, pues fabricantes hay muchos, algunos empezaron especializándose en las bases de datos, otros en los ERPs, en los sistemas transaccionales, y ahora mismo todo el mundo está viendo un gran maná, es decir, están viendo un filón tremendo en todo lo que tiene que ver con el mundo del Big Data, y están intentando poner encima de la mesa soluciones y tecnologías de Big Data. ¿Cómo? Pues normalmente comprando compañías, es decir, comprando compañías especializadas. IBM compró Cognos hace unos años, SAP compró Business Object, Oracle va comprando compañías pequeñas. Yo creo que una de las últimas adquisiciones ha sido Endeca. Endeca es una compañía especializada en Data Discovery, que es, bueno, pues otro concepto dentro de lo que podríamos llamar el Big Data, etcétera. Hay compañías nuevas que están surgiendo, algunas más pequeñas y otras, o algunas de las grandes, pues están intentando abarcar el área de Big Data o el área de BI. Los componentes históricos antiguos de lo que es un sistema tradicional, informacional, son los que tenéis ahí, es decir, hay un sistema transaccional operacional, hay unas fuentes externas, hay una ETL fundamental, es decir, para hacer la extracción, transformación y carga, te lo llevas normalmente a un data warehouse, que es un gran almacén de datos donde se puede leer, pero no se puede escribir, en teoría, y de ahí lo pasas a un sistema OLAP, es decir, un sistema online de proceso analítico en línea, y de ahí lo pasas a las herramientas de visualización para, a partir de ahí, ver indicadores, cuadros de mando y demás. Este es el esquema antiguo y este es el esquema que se está rompiendo y está saltando por los aires hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ya los datos no hace falta que los tengas en un único repositorio y en un único data warehouse, es decir, lo puedes tener distribuido y te da igual donde ese data warehouse esté, no tiene por qué estar en un determinado data center, puede estar en cualquier sitio. Esta disrupción viene pues de empresas como Facebook o empresas como Amazon, empresas como Google, que son los que han roto este paradigma que os comentaba antes. Los fabricantes, bueno, os ponía aquí algunos de los cuadros de
de Gartner, hay unos cuadros mágicos que la empresa de análisis Gartner saca cada año y está todo el mundo como loco en cuanto a fabricantes de tecnología porque quieren aparecer en este cuadrito que se supone que son los más cool, ¿no? Entonces cada año se van moviendo. Básicamente aquí tenemos a los que son fabricantes de nicho, y estos fabricantes de nicho escalan por aquí, es decir, en cuanto a habilidad para ejecutar, para producir, o escalan por aquí en cuanto a si son disruptivos y visionarios. Entonces, aquí hay fabricantes ahora mismo de Data Discovery o de plataformas de Business Intelligence que os sonarán, o está empezando a sonar muchos, como Tableau, como ClickView, la suite de Microsoft que ha sacado últimamente en cuanto a Business Intelligence o Big Data, algunos lo llaman Big Data también, pues no está nada mal, y luego están los tradicionales que son SAP, IBM, SAS, TIBCO, Oracle, etc. Esto en cuanto a plataformas. En cuanto a tecnologías de integración de datos, es decir, en integración, pues muchas veces estamos metiendo ahí a fabricantes de extracción, transformación y carga, que son los que hacen la integración. Probablemente el más conocido de todos es Informática, que os sonará por su solución, que es Power Center, o IBM con DataStage, que probablemente son los que tienen la solución más potente, y bueno, pues a distancia pues están SAP, Oracle y demás, ¿no? En cuanto a tecnologías de Data Warehouse, pues aquí también está habiendo disrupción, es decir, aquí el Rolls Royce hasta hace poco de los Data Warehouse era Teradata, es decir, para las empresas que son intensivas en datos y normalmente en clientes como el sector financiero, las telcos y las utilities, todas tienen teradatas, es decir, son máquinas potentes, caras. Sin embargo, bueno, pues tanto Oracle con Exadata, IBM con Netexa, Microsoft, SAP, pues le van pisando los talones con nueva tecnología, con tecnología de memory computing, le van pisando los talones a Teradata, ¿vale? Después de todo este preámbulo, es decir, y sí que os quería introducir pues toda la parte más de tecnología de Business Intelligence tradicional, hablaros de fabricantes y demás, pues sí me gustaría centrar, es decir, cuando hablamos de Big Data, centrar el concepto. Es un concepto que se está utilizando, yo diría que demasiado, es decir, el mes pasado pasaba por mi peluquero y el mismo peluquero me decía, oye, que he visto un reportaje en la 2 de esto del Big Data y a mí me gustaría saber si esto me puede impactar en mi peluquería y en mis clientes y de qué manera me puede servir para mi negocio, ¿no? No es ninguna tontería, o sea, le puede servir, evidentemente, aunque las pymes ahora mismo pues rehuyen de todos estos temas porque lo ven o bien como ciencia ficción o bien porque piensan que tienen que hacer grandes inversiones en tecnología. Yo os decía, o sea, ahora mismo hay un gran crecimiento en todo o una gran explosión en cuanto a la generación de datos. Tenemos infraestructura que cada vez es más barata, tenemos mejores comunicaciones y además ahora mismo donde antes no se podían analizar textos, no se podían analizar grafos, no se podían utilizar o analizar imágenes, pues ahora todo esto se puede analizar como si fuera cualquier dato estructurado. Además hay soluciones de Data Discovery, que el concepto de Data Discovery es, oye, vamos a mezclar todos los datos en un data lake o donde queramos, vamos a ponerle una solución que nos permita cruzar todos esos datos entre sí y vamos a ver qué patrones surgen. Bueno, pues esto es un concepto nuevo, es decir, hemos visto que anteriormente la información se almacenaba en parcelas dentro del Data Warehouse, es decir, teníamos el Datamart de marketing. El Datamart de marketing es un pequeño Data Warehouse con los datos de marketing. El Datamart comercial, datos de comercial. El Datamart financiero, el Datamart de producto. En una compañía grande te puedes encontrar 10, 15 Datamarts. Se analiza, pues, la información de manera estanca. Si tú vuelcas toda esa información en un solo repositorio con datos a nivel cero y los cruzas, pues de repente puedes encontrar patrones que no habías visto antes, porque hay datos de esos otros diferentes datamart que pueden tener relación. Entonces, estas soluciones de Data Discovery, que esto es algo que se va a empezar a oír hablar desde ahora y en los próximos años, lo que hacen es cruzar esos datos, aplicar reglas de negocio, algunos llevan algunos motores algorítmicos que nosotros los podemos también ajustar y afinar, y en muchos casos pues surgen patrones. Os
puedo decir que bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están utilizando soluciones de Data Discovery para seguimiento de objetivos yihadistas y cualquier objetivo que pueda tener un cierto riesgo. La banca lo utiliza pues para cruzar hábitos de consumo nuestros con Open Data y saber, bueno, pues cruzarlo con sus productos y poner o hacer un seguimiento mejor de sus redes comerciales. Y todo esto, si además le metemos analítica avanzada, es decir, Machine Learning o Deep Learning, pues evidentemente la potencia en cuanto a análisis y predicción pues es tremenda. Sin embargo, cuando hablamos de Big Data, es decir, ¿qué características debería tener un proyecto para que fuese de Big Data? Que haya un gran volumen de datos. Bien, ¿cuánto volumen de datos? Teras, bien. Más. Es que el otro día también en otra charla alguien me hablaba de gigas. Y digo, pero bueno, ¿qué más? Gran volumen de datos. Tener correlación entre los datos. Bueno, sí, deben tener correlación entre los datos, pero antes, para buscar esa correlación, esos datos, para poderlos correlar, ¿qué implicaría desde el punto de vista aguas arriba de la fuente? El análisis va después, antes, en la fuente, aguas arriba. Las métricas vienen después, antes, en la fuente del dato. ¿Qué es lo que tiene que haber? Más. A ver, una es, bueno, yo os diría, quedaros siempre con el 10-4-1. Es decir, 10, pues porque efectivamente, si hablamos de volumen, hablamos de teras. Si hablamos de teras, 10 teras. A partir de 10 teras, pues estamos hablando de volumen. No estamos hablando de volumen hoy, es decir, esto va a cambiar, porque estas concepciones pues van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En segundo lugar, fuentes, a eso me refería, es decir, cuando nos vamos a aguas arriba, es decir, que tengamos un mínimo de 4 fuentes, ¿vale? De 4 fuentes de datos. Y uno, ¿a qué nos referimos? Al real time, efectivamente, es decir, un proyecto es un proyecto de Big Data cuando tenemos más de 10 teras, tenemos más de 4 fuentes y estamos en un real time, o yo diría que near real time. Lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto a un usuario de negocio, que al final es para quien construimos todo esto, prueba una tecnología de Big Data, es que es como la droga. Es decir, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Es decir, en el momento en el que alguien, sus informes, que antes sufría un proceso batch que estaba toda la noche, o estaba 4 horas, hasta que se generaba el informe, ahora con tecnología lo puedes tener al segundo. Y eso engancha. Es decir, eso para un usuario de negocio engancha. También hay aberraciones. Es decir, ha habido casos en los que nos han pedido proyectos de llevarnos un informe que es mensual, que se utiliza en un comité de dirección para tomar decisiones en ese comité de dirección, nos piden que nos lo llevemos al real time. Y eso está muy bien. Es decir, al final pues tienes que cambiar procesos, aprovisionamientos, todas esas ETLs que os comentaba, cambiar el data warehouse, poner un data warehouse de nueva tecnología, un año de proyecto, 3 millones de inversión. El informe, después de problemas, evidentemente, pues no es fácil para que te cuadren todos los datos. Después de tenerlo al día, ¿sabéis lo que ocurre? Que el comité de dirección sigue siendo mensual. Y si sigue siendo mensual, el directivo le viene muy bien tener el informe al segundo o al día, pero su decisión sigue siendo mensual. Con lo cual, ¿qué conclusión sacáis? ¿Para qué quieres tenerlo en un segundo o quieres todo un día? La conclusión es que al final, si hay un cambio tecnológico, si metemos nueva tecnología, si invertimos, aceleramos, pero la organización no cambia al mismo tiempo, todo esto no sirve para nada. Es más, se convierten en proyectos malditos. Hay una empresa muy grande, el IBEX 35, que conocéis todos, porque casi el 50% de los que estará aquí pues la usa, que ha estado 2 años en un proyecto de Big Data, lo ha instalado todo y ahora están a punto de desenchufarlo porque no encuentran valor. Es decir, han metido todos los datos de la compañía
en ese data lake, tienen los datos al segundo, pero dicen, bueno, esto es lo que yo tenía antes, solo que lo tengo al segundo y antes lo tenía a la semana. Y están a punto de desenchufarlo, porque evidentemente hay unos costes de licencia y demás importantes, ¿vale? Al final, es decir, al final tenemos unos datos internos. El problema aquí es que muchas compañías se fijan como driver o como problema en la integración. Voy a integrar datos externos y este es mi proyecto de Big Data. Y en la gran mayoría de las compañías hay cantidad ingente de datos que no se analizan. ¿Y no se analizan por qué? Pues porque nadie se ha puesto a ello, porque antes no había tecnología, porque no querían invertir o porque no sabían si los datos tenían valor. Os pongo ejemplos. Hay aseguradoras, todavía algunas, que tienen sus pólizas en almacenes en las afueras de Madrid y no los tienen escaneados, por ejemplo. Y a lo mejor se están preocupando por extraer información de las redes sociales. Hay compañías de retail que hasta ahora todo lo que es la transacción de caja no la almacenaban. La transacción, quiero decir, todo el movimiento de caja, solamente almacenaban los movimientos de cliente fidelizado. Pero decían, bueno, es que eso es una cantidad ingente de datos que no sabemos si nos va a dar información o no. Bueno, pues Walmart en Estados Unidos ya se dio cuenta hace años de que esa información era muy valiosa, aunque no tuvieses al cliente fidelizado. Datos externos, cada vez hay más. Hay Open Data que es que ni sabemos que existe y que puede ser valiosísimo. Y luego los consumidores están cambiando también en las compañías. Un BBVA, donde durante años tenía un servicio de estudios, donde ahí estaban los analistas en grandes torres de marfil, pues tratando de adivinar el futuro macro, pues esos siguen ahí, pero en el mientras tanto, es decir, se ha creado otro grupo de analistas más pegado al terreno, con ese perfil más matemático, estadístico, con tecnología, que está haciendo análisis en tiempo real, pegados al negocio, utilizando la tecnología y utilizando mucha capacidad analítica. Y no son análisis macro, son análisis de simulación de qué precio tenemos que poner mañana o cómo tengo que cambiar mi estrategia de producto, porque ahora mismo el lanzamiento de un producto donde antes, por ejemplo, tardabas un mes o dos en darte cuenta de si el producto iba a funcionar o no, ahora en 24 horas, en cualquier campaña, sabemos si el producto o la campaña va a funcionar o no va a funcionar. Por lo tanto, desde el punto de vista de consumo de datos, va a haber dos consumidores: el consumidor de datos tradicional, es decir, analista tradicional con su reporte tradicional, que se lo va a dar su sistema de BI tradicional, y va a haber un usuario avanzado que probablemente pues, se va a manejar muy bien en Hadoop, que se va a manejar muy bien en R, que va a tener esos drivers de negocio en la cabeza para hacer analítica avanzada, con query libre, cruzando todo lo que se le ponga en la cabeza, y la tecnología evidentemente se lo va a permitir. El approach o el nuevo paradigma del Big Data es que al final el centro de todo es el dato, da igual de dónde venga, da igual si está estructurado o no, da igual, es decir, yo lo que quiero es tener todos los datos que tengan que ver conmigo, con mi negocio y con mi contexto. Voy a estar continuamente haciendo data discovery, es decir, buscando, cruzando, buscando patrones, escarbando entre los datos y viendo cuáles son sus relaciones, y al final Big Data es la capacidad que tengo para movilizar todos los datos que tienen que ver conmigo, con mi negocio, con mi contexto, con mis clientes, y esa es la otra V que nos faltaba, ponerlos en valor. Es decir, esto me tiene que dar un valor o tiene que tener un impacto para la cuenta de resultados. Cambio de paradigma, claro, cambio de paradigma, es decir, si estamos acostumbrados a trabajar con dato estructurado, es decir, con ficheros, columnares, perdón, o con filas, es decir, donde teníamos nuestros atributos, nuestras tablas de hechos con las primary keys, y todo eso era lo que cruzaba en esas estructuras que hacíamos de las bases de datos antiguas. Esto está cambiando, es decir, ahora tenemos que mezclar dato estructurado con dato no estructurado, con lo cual las reglas antiguas ya no tienen por qué funcionar. Y lo único que aquí sí es muy importante, y este es otro concepto del cual pues las empresas están muy preocupadas, es el data governance. Es decir, vale, todo eso muy bien, pero si ahora aquí entra cualquier dato con cualquier característica no estructurado, pues tendremos que poner cada vez más filtros y tendremos que cuidar cada vez más la calidad del dato. ¿Esto es una evolución o es una revolución? Pues depende. Es decir, para algunos es una revolución total, es decir, pues porque al CIO le han amargado la vida después de que ya vivía
perfectamente en su despacho después de haber montado todo su sistema informacional o transaccional con su data warehouse. Ahora llegan unos tipos nuevos que le dicen que nos queremos parecer a Amazon, a Google, y que le quieren cambiar todo. Entonces, pues para ese, evidentemente, pues será una revolución, y para otros, pues será una evolución, ¿no? En este caso es el sector financiero el más avanzado, y los que tienen proyectos de Big Data, pues yo creo que más desarrollados, y hay otros pues que están empezando, como es el sector utilities o el sector industrial. Nos vamos a encontrar diferentes tipos de usuario, es decir, avanzado, usuario tradicional, usuario operacional o táctico, o pues un reporter también avanzado. Aquí lo que está cambiando también mucho es la visualización, es decir, en visualización, que al final es lo que le interesa al usuario final, que es el que tiene que tomar decisiones, pues las visualizaciones, luego si tenemos tiempo veremos algún ejemplo, pero la verdad es que hay visualizaciones de datos que son espectaculares y que realmente con esas visualizaciones pues sí que es fácil tomar decisiones. Es decir, cuando tú estás viendo hay un sistema planetario donde cada departamento es un planeta y cómo se ha movido en los últimos años y cómo la bola ha ido creciendo, y de repente a alguien se le ocurre, pues aquí estoy viendo una tendencia que antes en una tablita de Excel, pues la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? Y luego hay muchos proyectos que arrancan con Hadoop. Oye, y Hadoop, en Telefónica me comentaban hace unas semanas, oye Enrique, si tienes 30 personas que sepan de Hadoop, mándamelas, porque es que estamos aquí probando, estamos con un piloto. Bueno, pues Big Data no es Hadoop, ni Hadoop es solo Big Data. O sea, Hadoop, bueno, pues es un frame, como sabéis, de procesamiento masivo paralelo, que aquí pues entre también Facebook, Google y unos cuantos pues lo han puesto de moda, y es una moda, es decir, vendrán otras, ¿vale? Evidentemente, pues ahora el que sepa un poquito de Hadoop, pues la verdad es que podrá echar horas libres o no en donde quiera, ¿no? Porque hay una gran demanda. Entonces, sí que, bueno, se están desmontando aprovisionamientos tradicionales para no pagar licencias de turno, cambiando un poquito pues algún data warehouse, y todo el mundo yo creo que está haciendo sus pinitos, con Hadoop, con Spark o con lo que sea. Al final es un frame. La parte de integración, pues evidentemente también es importante en grandes compañías donde hay que integrar todo esto, con lo cual ahí hay proyectos de Master Data Management que son complejos, es decir, para integrar toda esta data, y al final, bueno, pues el Big Data, hay un Big Data más asociado al mundo de la transacción, y hay otro Big Data más asociado al mundo de la interacción con el dato, al mundo del análisis, ¿vale? Esto es una arquitectura real de una multinacional que tiene una delegación en España, y es un ejemplo real de arquitectura desde un plano evidentemente holístico, pero bueno, tienes aquí todo lo que son las fuentes de aprovisionamiento, dato estructurado y no estructurado, que es esta parte de aquí, y luego en la parte de procesamiento, la capa de procesamiento ETL, la capa de ETL, pues hay una parte que se la llevan a lo que es tecnología más tradicional, que podría ser esta parte de aquí arriba, y hay esta parte de aquí abajo, que son procesos batch y tecnología más tradicional, con informática, con Pentaho y demás. Luego hay un procesamiento paralelo con Hadoop, y luego la parte de almacenamiento, Data Warehouse, pues igual, hay una parte que es almacenamiento y Data Warehouse más tradicional, con Oracle, Teradata y demás, y luego a partir de aquí pues se está metiendo nueva tecnología de in-memory computing, como es Netexa, que os había comentado antes, o Netexa con Greenplum, Hadoop y demás. Y luego en la parte analítica, pues igual, es decir, hay usuarios donde la capa analítica de Business Intelligence pues utilizan tecnologías más tradicionales como MicroStrategy o Cognos o Business Object, y hay usuarios ya analíticos un pelín avanzados que utilizan SAS o SPSS, o los que son súper más o todavía más avanzadísimos que utilizan R, ¿vale? ¿Qué experiencias hay? Pues ahora mismo empresas aquí que estén con proyectos de Big Data en el sector financiero,
pues yo destacaría CaixaBank, BBVA y Banco Santander, alguna aseguradora también, o American Express, donde aquí los proyectos están muy pegados al cliente, es decir, a super microsegmentación de clientes, ver de qué manera pues, cruzas determinados productos a segmentos muy concretos, cómo haces un seguimiento, cómo haces un mejor seguimiento de producto. Os cuento un ejemplo real, es decir, nóminas. Todos los bancos, ahora mismo sus productos estrella, donde antes eran los hipotecarios, pues ahora son las nóminas, pero claro, el problema es que hay pocas nóminas o hay pocas nuevas altas de seguridad social. Bueno, pues ahora mismo con Open Data, es decir, tú puedes cruzar el fichero de nóminas, el fichero de altas de seguridad social, que lo tienes de forma mensual, lo puedes cruzar con las remesas de nómina que tus clientes empresa lanzan contigo, si eres el Banco Santander. Como tú además tienes el código IBAN, sabes esas nóminas, los empleados donde las cobran, que es otros bancos, entonces tú al cruzar eso, pues tú le puedes decir al director de la oficina de Leganés: oye chico, este mes se han dado en tu zona tantas altas en la seguridad social que no se corresponden con las cuentas nómina que se han abierto, y sin embargo el dato que tenemos o la proyección, porque se mete también algorítmica y analítica en CaixaBank, es que te están comiendo la merienda, es decir, que estamos viendo que el crecimiento que está habiendo en CaixaBank es muy superior. Entonces ponte las pilas y para el siguiente mes, oye, pues queremos que cubras esa cuota que te falta. Esto se aplica, por ejemplo, a nóminas, pero se podría aplicar a cualquier otro tipo de producto. ¿Es Big Data? Bueno, pues es Big Data si cumple las características que hemos comentado antes, si no, no es Big Data y es un proyecto de BI tradicional. Las telcos están invirtiendo muchísimo también. Proyectos de Big Data de las telcos. Bueno, pues también hay Open Data, en el cual tú tienes, por ejemplo, datos de catastro, pues hay quien con los datos de catastro y otro Open Data lo que ha hecho es definir un modelo algorítmico por el cual, pues, por ejemplo, el que vive en la calle Sagasta, o la persona que vive en la calle Sagasta 10F, pues resulta que el modelo, es decir, con los datos que se tienen, pues arroja que tiene un potencial de renta X, ¿vale? Si eso lo cruzas y no sabes el nombre de la persona, solamente sabes el número de la calle, el piso y la letra. Si tú eso lo cruzas con los datos que tenga Movistar y resulta que hay un cliente que vive allí, entonces estás identificando con nombres y apellidos a la persona que vive en esa vivienda y por lo tanto estás sabiendo el potencial que tiene. Es decir, pues mira, es una pareja de personas que tienen más de 60 años, viven en un piso de 300 metros y solamente tenemos una línea de prepago con ellos. Bueno, pues se supone que la renta no va a crecer, con lo cual no nos interesa como cliente. O por el contrario, oye, es una familia de 40 años, son 6 en familia, tenemos solamente una tarjeta prepago, con lo cual hay potencial, es decir, porque si no están con nosotros, están con la competencia. ¿Con quién se tropieza aquí? Es decir, ¿cuál es el límite en este tipo de proyectos? Que se puede conocerlo absolutamente todo. Correcto, es decir, el límite con el que se tropieza es con la LOPD. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve la frontera con la LOPD? Con técnicas de data masking, por ejemplo, es decir, que cada uno vea determinados datos. En este tipo de proyectos normalmente se cuentan con terceras empresas, donde esta empresa que ha definido el algoritmo y utiliza Open Data no ve los datos del operador o no los ve completos y el operador no ve los datos completos de la empresa. Y a la hora de hacer una oferta, no se puede hacer una oferta personalizada. Es decir, si en ese piso de la calle Sagasta vive Pepe Pérez, pues se buscan 1000 Pepes Pérez y se hace una oferta microsegmentada a esos 1000 Pepes Pérez, ¿vale? Los retailers, bueno, los retailers pues lo usan muchísimo. O sea, los retailers usan
pues desde, bueno, pues lo sabéis, hábitos de consumo, cómo afecta la meteorología a los hábitos de consumo, que eso está bastante afinado, todo lo que tiene que ver con la gestión del lineal, todo lo que tiene que ver con la localización de la demanda, es decir, que cada tienda tenga lo que le gusta a la demanda que está en su zona. Inditex, bueno, fue una de las pioneras en España en trabajar con temas de Business Intelligence, sobre todo en lo que es optimización de la cadena logística. Las eléctricas, bueno, pues las eléctricas van a tener un boom tremendo en el momento en el que los smart meters empiecen a funcionar, los contadores inteligentes. De momento no funcionan, por diferentes motivos que sería largo de explicar, pero alguna pues tiene como 3 millones de contadores inteligentes, pero de momento no están conectados, es decir, no se está utilizando esos datos, salvo en pruebas piloto. En el momento en el que estén funcionando, van a tener una información valiosísima de las curvas de carga de cada cliente, por el cual van a conocer con bastante exactitud sus hábitos de consumo, ¿no? De consumo de energía eléctrica y otros, porque sabéis que cruzan productos de seguro, cruzan todo lo que es gas y demás, ¿vale? Compañías del sector industrial, pues aquí están utilizando fundamentalmente el Big Data para la mejora de los procesos, para el mantenimiento, es decir, el otro día, por ejemplo, estaba en Alstom, que es quien construye los trenes de alta velocidad, pues están queriendo convertir los trenes en Fórmulas 1, es decir, que estén, en lugar de descargarse los datos el tren cuando hace un viaje, tiene que ir una persona a descargarse los datos y llevárselos a otro lado casi de manera manual. Eso sí, si realmente lo puedes hacer en real time, pues la verdad es que puedes anticipar y puedes ahorrarte bastante dinero en mantenimiento. Toyota, a través de una solución de Data Discovery, descubrió el grave problema que tuvo hace unos años de unos accidentes en Estados Unidos, no sé si os acordáis, y al final, a través de una solución de Data Discovery, concretamente en DECA, pues se pudo dar cuenta que el problema estaba en una fábrica de Brasil y con una serie de piezas en concreto, ¿vale? Llegados hasta aquí, a mí sí me gustaría, y he corrido un poquito porque os quería poner un par de vídeos que yo creo que son ilustrativos, y luego dejar 10 o 15 minutos para alguna pregunta, que son bastante ilustrativos de lo importante que es la visualización en Big Data. Vamos a ver un primer vídeo, y ahora que estamos cerca de la Semana Santa, que es durante la Semana Santa del 2011, todo el flujo de transacciones en cajero automático y con tarjeta del BBVA, es un vídeo muy famoso porque se está utilizando en el IIT de Chicago, porque realmente te das cuenta, es decir, cómo es el flujo de transacciones. Las bolitas van cambiando en función de si los gastos que se hacen con la tarjeta son menores de 100 euros, entre 100 y 500, o mayores de 500, por el código de colores sabes si los gastos se están haciendo en gasolinera, en una droguería, en una tienda de moda, y todo eso a lo largo del tiempo. Eso visto así en real time, pues la verdad es que, bueno, tenéis que verlo, y luego si queréis comentamos. Vais viendo los días en la Semana Santa del 2011. El código de colores lo tenéis arriba. Veis con las curvas también donde se están dando los picos de consumo. Entonces, esto sí es Big Data, es decir, aquí la cantidad de información del transaccional que se está cogiendo en tiempo real, el transaccional es el cajero automático, es inmensa. Si esto lo tienes rodando las 24 horas del día,
Pues el rojo me parece que es gasolineras. No lo veo. No, el amarillo es gasolineras y el rojo son tiendas. Son tiendas. Este está muy bien también. Este pasa muy rápido, a ver si os lo puedo ir explicando mientras. Este es Smart City. O sea, Smart City también es un concepto que realmente hay pocos proyectos de Smart City, pero en la ciudad de Singapur, es decir, tienen monitorizado, pues por ejemplo, los taxis, tienen monitorizado la meteorología, tienen monitorizado a nivel de ciudad, tienen monitorizado las llamadas a móviles, mensajes y demás, y es curioso, es decir, cuando cruzas toda esa información, pues las conclusiones que puedes pasar. Va a pasar muy rápido, pero si queréis luego lo comentamos. Creo que en el primero vais a ver un gráfico, y probablemente a lo mejor no se va a ver del todo bien, de cómo por células de la ciudad se van haciendo, por zonas de la ciudad, se van haciendo llamadas, las personas en volumen, y lanzando mensajes de texto en el móvil. Esto es cómo encienden los aparatos de aire acondicionado en función de la temperatura. Esto es el circuito de Fórmula 1 en las zonas en las que se están enviando mensajes de texto en SMS. Esto es cómo la gente está cogiendo taxis en función de la lluvia o de las zonas en las que llueve. Esto es la gestión del tráfico. Y esto es el flujo de pasajeros y de mercancías en los puertos. Entonces, esta parte es fundamental porque si no tienes capacidad para ingestar los datos, te ahogas en el Big Data. Te ahogas con los datos. Entonces tienes que tener la capacidad para visualizarlo y el que lo tenga que consumir, facilitarle la decisión. Aparte del cambio organizativo que os he comentado, que es fundamental para que al final todo esté acompasado y no estemos yendo por delante o estemos infrautilizando la tecnología. Entonces, todo lo que son herramientas de visualización, a partir de ahora, pues se van a poner y de hecho se está investigando muchísimo para llevarlo a entornos móviles, para simplificarlo y para que al final, oye, pues se supone que ahí hay alguien que está viendo eso, está monitorizando y está tomando decisiones. Muchas veces en proyectos de Big Data que hay ahora mismo en curso está faltando esta última parte. ¿Vale? Dudas, preguntas, cuestiones. Tenemos, yo creo que 10 minutos o 15. Bueno. Esta parte es más importante que la presentación, con lo cual. En un área tan novedosa como es el Big Data, hoy en día, ¿cuál es el camino para formarse en esta rama? O sea, ¿hay una respuesta realmente de universidades o de centros que te formen en esto? Pues no, la verdad es que no.
Ya sabéis que aunque estamos en la universidad, y oye, yo la quiero mucho y he pasado por aquí, pero la universidad va 5 o 6 años por detrás. Entonces, aquí, pues hay... La gente que está formada de verdad, yo os diría que es autoformación, es decir, se busca la vida, cacharrea, y además se la busca él solo. Tiene otra vía, que es ir a los fabricantes, cosa que no recomiendo, porque vas a salir con el chip puesto, y muchas veces, pues yo creo que ahora sí que se está dando todo el mundo cuenta de que lo importante es controlar un proceso, controlar una parte o una pieza de toda esa arquitectura y especializarte ahí, especializarte en 2 o 3 tecnologías, porque las tecnologías cambian. Y luego, bueno, pues están surgiendo másters ahora mismo de Big Data y DBI, hay muchos, muchísimos, pero en mi opinión, yo no contrataría a nadie que sale de un máster de ese tipo si vengo con la gorra de Tinámica, que es mi empresa y que estamos especializados en tecnología y business intelligence, porque esas personas no van a instalar, no van a desarrollar, es gente para departamentos de marketing o departamentos comerciales, a mí no me sirve. Entonces, por eso, hace un año, un grupo de empresas que no encontrábamos gente, montamos una escuela que es también a la que represento aquí, que es Envite School, que está especializada en BI y en Big Data, pero desde el punto de vista tecnológico. Con lo cual, a lo mejor el 80%, el 70% de la formación es tecnología y el resto son los drivers de negocio que también hay que entender para entendernos con el negocio. Y está así, no hay grandes cosas. En Estados Unidos sí, pero traernos gente de Cloudera o gente de Estados Unidos para que nos formara, pues nos salía muy caro y al final optamos por efectivamente que vinieran, nos formaran a unos cuantos y formar nosotros. ¿Vale? Claro. En el laboratorio de sistemas distribuidos se tratan temas de Big Data y se estudia desde el punto de vista académico de investigación. O sea, sí hay de esto en la universidad. Lo hay y cada vez lo tiene que haber más, pero que lo hay poco para la demanda que hay. Efectivamente. Claro que hay muchos proyectos, hay investigación, pero que esté metido en la línea académica, en el plan académico, pues bueno, todo eso llegará. Y yo me alegro y además os pediría que yo creo que de verdad, pues en los próximos 10 años, quien se especialice en todo lo que tiene que ver con sistema informacional, tratamiento de datos, BI, Big Data, lo del término Big Data, pues a mí es que no me gusta mucho, pero al final pues no queda más remedio que usarlo, pues desde luego nos va a faltar trabajo, incluso antes que acabéis. Y yo espero que, oye, que cuanto antes lo que tiene que haber es una titulación, o tiene que haber una especialización, que es lo que no lo hay. ¿Vale? A ver, que yo lo que quiero es que lo haya. Más preguntas. Venga. Realmente, la parte de Big Data, ¿qué es lo que más se espera que crezca? ¿La parte de análisis o la parte de, digamos, gestión de los datos, tratamiento? A ver, buena pregunta. En lo que es inversión, toda la parte de integración de datos. O sea, la parte analítica, en lo que es algorítmica y en lo que es la parte más pegada a la estadística, todo eso yo creo que tiene un desarrollo ya bastante largo, salvo en un tema, que aquí está por llegar, que es el Deep Learning, ¿vale? Pero llegará, es decir, todavía yo creo que está más en la zona, en Palo Alto, Silicon Valley, Italia, es donde se están creando empresas especializadas, eso sí va a tener crecimiento, pero en volumen ahora mismo los proyectos de integración de datos en las grandes compañías son grandes proyectos, donde hay que migrar y hay que tirar procesos nuevos y son proyectos de envergadura, de inversión, o sea que en términos de inversión te diría que integración de datos y bueno, pues yo creo que ahora mismo o sea, toda la parte analítica
de data science. Hay empresas que ahora pues quieren contratar a hordas de data science, pero data science no hay. ¿Dónde está el data science o el data scientist? Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues una empresa como Telefónica pues va a contratar a 50, 60 data science. Endesa pues va a contratar 30, 40. Una vez que los tenga, pues luego ya será crecimiento natural, ¿vale? Sí. ¿Y el concepto de muestra y extrapolación de estadística, dónde se queda con el Big Data este? Muestra y extrapolación, pues eso se queda en la parte de data mining que ha estado siempre, o analytics, y bueno, pues ahí tiene variación, pues depende de los sectores. En el sector seguros, por ejemplo, pues sí, te está teniendo un impacto, porque al final ya no se va a la muestra, o sea, se va directamente a poder analizar el perfil de riesgo que tiene un cliente y aplicarle directamente la prima que se corresponde con ese perfil de riesgo, con lo cual la muestra, la segmentación, el clustering, todo este tipo de técnicas, pues yo te diría que van a evolucionar, ¿vale? Pero están ahí y yo por eso os decía que en la parte más de analytics, o sea, los principios estadísticos de minería que se han utilizado siempre se siguen utilizando, ¿vale? O sea, yo creo que ahí el cambio mayor está en el siguiente paso, que es el Machine Learning. ¿Más preguntas? Para el tema de inversión en bolsa y todo ese mundillo, ¿se podría aplicar la Big Data o no? Entiendo que si tienes una ingente cantidad de datos y utilizas ciertos algoritmos, puedes decir cómo van a ir las cosas, ¿no? En diversas empresas, ¿no? O sea, entiendo que... Eso está muy trillado. Ese campo, el campo de... Yo, de hecho, me especialicé ahí. O sea, yo me especialicé en todo lo que era analítica de mercados y modelización. Eso está trilladísimo. Y te digo, me especialicé pues hace 20 años. Entonces, que había un montón de modelos y eso está muy trillado. Es decir, hay mucho ya hecho. Está muy maduro esa parte analítica de mercados financieros. Alguien puede encontrar un algoritmo y se forra, pero eso es encontrar una pepita de oro. ¿Más? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues chicos, un placer estar con vosotros y muchísimas gracias.